Damos inicio a la segunda parte de presentación de estrategias para la visibilidad, museos y acceso democrático sobre el patrimonio cultural subacuático. En este caso, la moderadora es Laura Carrillo Márquez, de INA, Subdirección de Arqueología Subacuática. Cedemos el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, para continuar con el programa, damos la bienvenida a la doctora Dolores Elkin, que es la responsable del programa de Arqueología Subacuática en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Bienvenida, Loli. Buenas tardes. Y ante todo quiero agradecer a las personas e instituciones involucradas en la organización y financiación y acompañamiento de este hermoso encuentro tan fructífero. Voy a compartir con ustedes algunas de las iniciativas para la visibilización del patrimonio cultural subacuático en mi país, Argentina, comenzando por la que creo que es más representativa, que es visibilización a través de espacios museográficos, concretamente el Museo Mario Brozowski, de una pequeña localidad de la Patagonia, Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, que es la institución responsable de la conservación, guarda y exhibición de la colección arqueológica completa de una corbeta inglesa naufragada muy cerca del pueblo en el siglo XVIII, llamada HMS Swift. El pecio de la corbeta Swift fue encontrado en el año 1982 por buceadores locales de Puerto Deseado, y aquí me detengo para comentar algo que me parece súper relevante de esta gente. Piensen en la época, 1982, y estos buzos, antes de empezar a buscar el pecio, acordaron que si lo encontraban, todos los artefactos, todo lo que hallaran y recuperaran de ese pecio, iba a quedar para su pueblo, para Puerto Deseado. Es más, querían que si encontraban algo, se creara un museo para albergar esos artefactos. Y como saben, por este entonces no existía la Convención de la UNESCO, nuestra ley nacional no protegía el patrimonio histórico, menos el subacuático, con lo cual reitero la importancia de esta filosofía de esta gente. Y efectivamente, al año siguiente de haber hallado el pecio, el sitio es declarado Patrimonio Histórico Provincial y se crea un museo que luego se llamaría Mario Brozowski. Ahí en la imagen de abajo a la derecha, en la imagen del centro está Mario Brozowski, y la imagen de la derecha es una de las vitrinas de cómo se fue formando el primer museo. Digo el primer museo porque fue completamente rediseñado en el año 2019, justo antes de la pandemia, con un criterio moderno de museografía, con una manera muy democrática e inclusiva para presentar los materiales. Hay una primera sala cuando uno ingresa al museo que representa el interior del barco y da justamente la idea de estar bajo cubierta. Después hay una sala submarina a la que se accede pasando una cortina de algas, o sea, es una réplica por supuesto, pero representan unas algas muy típicas de la Patagonia, que el nombre vulgar es cachilluyo, es Macrocystis pirífera. Entonces se entra a esta sala y allí los objetos lucen mucho, están exhibidos, como ven, en pequeñas vitrinas para algunos seleccionados. Hay también una instalación moderna, que es esa que ven a la derecha, con esas velas que remiten a una embarcación. Esta es una aproximación de 6 de las pequeñas vitrinas que muestran los artefactos. Como ven, hay 1 o 2 piezas por vitrina, realmente tienen muy linda iluminación, lucen mucho. Hay también una sala referida al descubrimiento, con ejemplos de lo que fue la cobertura de prensa en ese momento, en el año 1982. Hay también videos de la época.
Hay también una sala destinada a cómo es el trabajo de arqueología subacuática, que como ven muestra una excavación y también tiene una explicación de los distintos componentes de lo que sería una cuadrícula de excavación. Toda la cartelería está en español y en inglés. Y por último, hay una sala del presente que, entre otras cosas, tiene entrevistas a la comunidad local. Y esto es muy lindo porque muestra cómo la propia gente de Puerto Deseado, que les digo, Puerto Deseado debe tener poco más de 15.000 habitantes, tienen expresiones como las que ven en la imagen. Se refieren a que el pecio o el patrimonio cultural subacuático ya no está más oculto. Se refieren al hecho de que ha quedado allí en el pueblo y que es un pueblo pequeño. Así que hay como mucho orgullo reflejado en estas entrevistas a la gente local que participó en el diseño del nuevo museo. Pasando ahora brevemente a otros ejemplos de visibilización del patrimonio cultural subacuático, les comento también esta iniciativa a través de visitas públicas controladas y ciencia ciudadana. La imagen que ven a la izquierda es una publicación bastante reciente, es una guía ilustrada de naufragios y otros bienes patrimoniales marítimos históricos de Puerto Madryn. Puerto Madryn es una ciudad en la provincia de Chubut, también en la Patagonia, que es la capital nacional del buceo. Por eso lo elegimos como el lugar apropiado para realizar y presentar esta guía, porque además también habíamos estado trabajando durante muchos años en la zona. El mapa de la derecha muestra la ubicación de estos sitios de interés. Y lo interesante es que esta guía fue hecha con apoyo de las áreas de turismo de Puerto Madryn y de la provincia de Chubut. Es decir, ya no más solo el área de cultura, sino que con el respaldo de turismo. Y la guía tiene, entre otras cosas, unas recomendaciones generales para la visita de los sitios. Se incluyen sitios que están en tierra, como es el caso del pecio Kaiser que ven en la imagen, que está en la zona intermareal, y también sitios que están bajo el agua, como es el sitio Emma, una goleta del siglo XIX, para lo cual se provee de planos que también se pueden descargar de internet, plastificar, y los buceadores pueden llevarlos consigo para recorrer el sitio y entender qué es lo que están viendo. Y hay también consejos sobre cómo proceder en las visitas, por eso decimos visitas controladas, en algunos casos son visitas acompañadas, y también se estimula que la gente se involucre en el patrimonio cultural subacuático mediante el monitoreo no intrusivo. Es gente local que está en las mejores condiciones para visitar los sitios periódicamente, tomar fotografías e informar acerca de cualquier cambio que merezca ser informado. También tenemos estas iniciativas de visibilización del patrimonio a través de eventos especiales. Esto fue hace 3 días, el 21 de septiembre, se hizo y se hace todos los años una visita especial a algún sitio de patrimonio subacuático, en este caso una goleta llamada Colomba, que está en tierra. Entonces la gente se anota para ir, pueden ser niños de escuela, docentes, gente, simplemente pobladores o visitantes de Puerto Madryn. Y en este caso es una visita especial porque está a cargo del doctor Guillermo Gutiérrez, que es uno de los arqueólogos marítimos de nuestro equipo, que les puede dar realmente una muy buena presentación acerca del sitio que sea y ayudarlos también a comprender qué es lo que están mirando, acompañado por supuesto de la historia del barco. Por último, un ejemplo de visibilización, en este caso a través de campañas como fue esta, realizada por internet. La campaña terminó,
pero la página sigue activa. La campaña se llamó Mar de Historias y fue destinada a toda la región de la Patagonia, no solo, como el caso anterior, a Puerto Madryn, y fue asociada, por supuesto, a difusión a través de las redes sociales, como las que pueden ver en la imagen, las más conocidas, ¿no? Facebook, Instagram, etc. Y entre otras cosas, la página tiene también instrucciones o recomendaciones respecto a qué hacer, cómo proceder en distintas circunstancias. ¿Cómo se puede uno sumar a la iniciativa? Hay un link a un formulario y digamos, a poder contactarse con nosotros si es que alguien quiere tener un papel un poco más protagónico que ir a visitar los sitios o enterarse de lo que hay. Y este es un resultado de uno de esos casos, ¿no? Donde la gente se involucró al punto que tomaron el liderazgo para poner en valor el lugar y el pecio asociado en un balneario que se llama Sauce Grande, donde está el naufragio de una goleta llamada Cóndor. Y ahí esa imagen representa a la gente contenta poniendo en valor su patrimonio. Bien, para terminar, esta es la última imagen. Quería compartir con ustedes lo que considero que son quizás los principales desafíos para la visibilización y accesibilidad al patrimonio cultural subacuático en Argentina. Por un lado, hay poca visibilidad del patrimonio arqueológico en general. Nosotros, al igual que otros países que no son Bolivia, Perú o el área mesoamericana, no tenemos estos sitios arqueológicos prehispánicos de tipo monumental que impactan y que hacen que la gente piense en arqueología con eso en mente. En épocas prehispánicas, la Argentina estuvo ocupada básicamente por grupos de sociedades cazadoras recolectoras nómades, cuyo testimonio arqueológico son cosas como puntas de flecha, huesos, fragmentos de cerámica. Entonces no es algo que se ve cuando uno piensa en arqueología. Entonces menos aún arqueología subacuática o restos arqueológicos subacuáticos que están bajo el agua. Además, nuestras aguas son predominantemente frías y turbias, con lo cual hay muy poca actividad de buceo, recreativo por lo menos. Poca chance entonces de que la gente pueda ver los sitios bajo el agua. Y por último, que la región patagónica, donde se dan los principales destinos de buceo, incluyendo Puerto Madryn, la naturaleza es la que tiene protagonismo y nos resulta muy difícil visibilizar el patrimonio cultural en un entorno natural que es muy impactante de por sí. Nuestra idea, por supuesto, nunca es competir con ese patrimonio natural y esos paisajes, pero por lo menos sumar una capa de valor, en este caso con el patrimonio cultural, e integrarlo lo más posible. Pero nos cuesta mucho. Y con esto termino, con una imagen del pingüino penacho amarillo, que es uno de los grandes atractivos de Puerto Deseado, con la esperanza de que, bueno, de a poco se puedan ir, como digo, articulando el patrimonio natural y cultural. Dicho sea de paso, antes de venir a esta presentación, miré en TripAdvisor dónde estaba ubicado el Museo Brozowski en las actividades para hacer en Puerto Deseado, y está en el puesto número 8, número 9 de 11. Así que eso habla por sí mismo. Tenemos un museo hermoso, pequeño, debe tener 300 metros cuadrados, pero muy lindo y muy atractivo, con una historia única, bien contada. Y sin embargo, la gente va a ver otra cosa. No pierdo la esperanza y espero compartir con ustedes, especialmente en la mesa redonda de mañana, sus opiniones y su input al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. A continuación, tenemos a la doctora Mirda Linero, quien es la encargada del Departamento de Arqueología en Panamá Viejo. Adelante, Mirda. Buenas tardes. Siempre que me enfrento a un podio me pregunto, ¿será que me logran ver? Este está más a mi medida. Antes de comenzar, quisiera sumarme a los agradecimientos y a los reconocimientos
que todos mis previos colegas han expresado por toda esta fabulosa organización y atención. Panamá, como fue destacado hoy más temprano, fue el primer signatario de la Convención 2001, firmando apenas 2 años después de haber sido redactada. Sin embargo, a pesar de haber notado tan velozmente, tan rápidamente la importancia de proteger, estudiar, divulgar y democratizar este patrimonio, no conseguimos en su momento ser tan veloces en el proceder legal, administrativo, de gestión, de forma que el marco legal y procedimental quedase blindado en todos los niveles y ámbitos gubernamentales a la par que lo exigía la Convención. Eso significó que entre 2011 y 2013, luego de un largo proceso de organización de este asunto, hayamos sido también, lamentablemente en este caso, los protagonistas de una situación que aún hoy se encuentra en litigio legal, razón por la cual hay temas que no puedo entrar a tocar en vista de que todavía son parte del sumario. Sin embargo, es un caso muy conocido y solamente invocarlo ya nos hace arrugar el corazón. Me estoy refiriendo a la situación de expolio que sufrió el sitio sumergido Galeón Raya San José de Panamá, porque sabemos que hay otro también muy famoso llamado San José. En respuesta a la situación aquella y a la actuación del nuevo grupo de gobierno, para finales de 2013 y inicios de 2014 ocurrió la salida del grupo que actuaba sobre el yacimiento, el decomiso de la colección arqueológica que se pudo rescatar, 2 misiones reactivas por altos representantes del Estado, la mayor parte aquí presentes, de hecho, sendos informes al respecto de las condiciones en las que quedó el yacimiento. Alerta de spoiler, casi no queda nada. Una serie de recomendaciones y obligaciones que Panamá debió asumir, entre las que destaco, para abordar el tema de esta presentación, la obligación de realizar una exposición. Esta exposición tenía una serie de lineamientos que debía cumplir. Muy sencillos. Debía ser itinerante. Debía estar pensada para exteriores, para alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles. Debía estar pensada para personas de todo público, de todo nivel. Conceptualizada para estar a la disposición de todos por igual y que todos y todas, panameños o no, se apropiaran de este contenido. Tuve el honor de recibir la confianza de parte del Estado al confiarme la coordinación y materialización del proyecto. Tuvimos un modesto apoyo económico por parte de España a través de la ESID, la colaboración de la Dirección de Patrimonio Cultural, especialmente la antropóloga Roxana Pino, punto focal además para la Convención 2001. Logramos la participación del doctor Carlos León Amores, uno de los expertos en este galeón, la Oficina Regional de la UNESCO San José y la Plataforma de Gestión Local aportada por el Patronato Panamá Viejo, con especial mención a la licenciada Julieta Arango. Ese fue el reto. Estratégicamente he ocultado esto. Y en pantalla, lo que conseguimos con esa oportunidad para la visibilización. Toda esa exposición con esos lineamientos muy simples debía haber estado enfocada específicamente en hablar del expolio ocurrido y de lo que tuvo que enfrentar Panamá. Nosotros decidimos diseñar lo siguiente, una exposición de cartelería. Lo pueden ver, la programamos para tener 2 etapas de ejecución. La primera etapa, cada una de las etapas tenía que tener 2 productos. La primera etapa se realizó o se implementó en los exteriores de Panamá Viejo, porque uno de los puntos era que estuviese cercano al océano o a fuentes de agua o a cuerpos de agua. Se implementó en Panamá Viejo. En la primera etapa, como se dan cuenta, bueno, no, está muy chiquitito. Lo pueden ver en la primera de las imágenes arriba a la izquierda. Cada cartel tenía un QR. Cada QR llevaba a contenidos complementarios a cada cartel, a cada letrero que estaba allí. Artículos científicos, artículos de para todo público, el material en boceto que desarrollamos para ir haciendo la exposición, la bibliografía que utilizamos, es decir, complementario a toda la exposición.
Y además, el primero de los QR, el que está en la primera de los letreros, llevaba a que podían descargar directamente la exposición entera. Es decir, el que no tuviese tiempo para dedicarle a la exposición in situ, podía llevársela en el dispositivo con el que estuviera descargando. La segunda etapa, el segundo producto que tenía la exposición en la primera etapa fue lo que también formaba parte de la propia cartelería. Es decir, elegimos 4 temas a tratar aprovechando aquello de la colección que pudo ser rescatada en función de aquello para lo cual pudiese ser aprovechada. ¿Qué significa? Colocamos para vida doméstica y cotidiana, cerámica, cobre y bronce. Que lo ven allí, está inclusive una de las sartenes de cobre con mango de bronce que fue rescatada del San José, por ejemplo. Para el caso de las monedas, utilizamos monedas. Me iban a matar cuando dije que íbamos a exponer las monedas, porque pues el peligro de exhibirlas, y además porque esas monedas están en unas condiciones espantosas. La muestra que fue utilizada para hablar de las condiciones también fue utilizada para hablar de la ciencia de la conservación y la restauración. Es decir, intentamos abarcar más o menos todo lo que significa hacer y cómo hacer bien, además de que también lo hubo, pero más pequeño de lo que fue instruido originalmente, la explicación de qué no hicimos o cuál fue el problema. Pudimos contar adicionalmente con un conversatorio en el cual participó también la UNESCO. Parte de los contenidos fueron proporcionados por la Oficina de San José. Pudimos hacer un taller para personas mayores de 15 años. No me gusta hablar de niños, niñas, adolescentes, eso, personas mayores de 15 años. Tuvimos visitas guiadas, todo un programa de visitas guiadas para personas menores de 15 años. Tuvimos un plan vacacional temático con el tema de lo que estaba expuesto en todos los niveles. Incluimos cómo se hace arqueología y cómo se hace arqueología subacuática. Luego vuelvo sobre este tema. Y el marco legal que ahora tenemos. Por supuesto, como si de visibilizar tratamos, evidentemente no podía yo resistirme a la tentación de abrir hace 2 días un canal de Telegram, cuyo QR está en pantalla en este momento, en el canal de Telegram, que está abierto a todos y es de descarga libre. Están 2 productos. El primero, el que se daba con la primera fase de la exposición. El segundo, se los cuento ahora. La exposición itineró a la aduana de Portobelo, nuestra ciudad hermana en la vertiente atlántica. Y el producto asociado a esa mudanza es que los QR cambiaron y especialmente está disponible el folleto entero de la exhibición o guía expositiva, es decir, la exposición de cartelería convertida a una cosa más gruesa, aprovechando los contenidos procedentes de toda la bibliografía. Es un libro que además tiene ISBN, puede ser citado, eso está para todos y todas por igual. Lamentablemente lo que no conseguimos fue que itinerara del mismo modo la colección, debido al riesgo y al hecho de que se trata de material que aún está en problema de litigio de custodia. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Panamá, como lo sabemos, tiene una situación completamente abierta a cuerpos de agua muy grandes, que son los 2 océanos, y además un montón de cuerpos de agua internos, y un sistema orográfico que, pues, evidentemente facilita el hecho de que hay mucho patrimonio en condición sumergida. Tenemos una licenciatura en antropología apenas desde el 2014. De esas personas graduadas, lamentablemente, esta es una situación en negativo, apenas 4 profesionales, 1 a pocos años de retiro, y los otros 3 apenas graduados.
La única maestría que inclusive abarca toda Centroamérica, que trata sobre arqueología, pero el patrimonio, la arqueología subacuática es una asignatura, no es una especialidad, esta maestría. Y un marco legal que a este momento ha saneado muchas de las debilidades que llegamos a tener, razón por la cual pasó lo que sucedió con INVI y que ha permitido bloquear a un grupo de cazatesoros que se nos metieron por el lado de la frontera, por el lado oceánico, por la frontera con Colombia. Para el 2023 se creó el equipo multidisciplinario especializado que combate el tráfico ilícito, no solamente de tierra firme, también de subacuático. Se desarrolló la campaña Protege tu herencia. Se desarrolló una alianza con la línea telefónica que es para denuncias de todo tipo, que incluye la denuncia de afectación al patrimonio cultural. Y para el 2025, acabado de ocurrir hace un mes y medio, se ha firmado un convenio del Ministerio de Cultura que tenía este proyecto desde hace mucho tiempo intentando entrar en marcha. No se había logrado desarrollar porque el Ministerio de Cultura, Dirección del Patrimonio Cultural, es muy pequeñito como grupo de trabajo. Sumaron a otro grupo de trabajo el Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas para realizar el inventario de patrimonio cultural subacuático en la costa atlántica, específicamente en este caso iniciando con la costa relacionada con Portobelo y San Lorenzo. Además, hay unas iniciativas particulares en la bahía de Portobelo, Alberda, con fondos de la Universidad de Panamá, ha estado desarrollando, y de ahí vienen las capturas de pantalla procedentes de su Facebook, un proyecto para mapear el fondo de la bahía de Portobelo y evaluar el estado de los pecios, y en el Parque Natural Isla Coiba, donde funciona la Asociación de Interés Público-Privado, AIP Coiba, ahora incluye proyectos de investigación en sitios subacuáticos intermareales, principalmente de pesca autóctona, pero también algo de fauna, y creo que tiene algo con navegación también. Son iniciativas de personas que proponen proyectos y logran financiamiento, gracias a Dios. Aquí debo destacar los apellidos: Isasa, que es más o menos la líder, Alberda, y una de las graduadas de la maestría, Ramos. Panamá tiene un enorme potencial. Esto es lo que se sabe para, digamos así, tierra firme. Hay unas grandes regiones ya definidas. Hay mucho desarrollado. Hablamos del horizonte cultural histórico colonial con el San José, veamos el prehispánico. Este panorama de sitios ha permitido entender esta conformación y composición de diferencias y manifestaciones culturales. Si se fijan, vuelvo atrás, muchos de los sitios están en borde de los cuerpos de agua y en áreas como por ejemplo la división entre Gran Coclé y Gran Darién, que más o menos concuerda con el actual alineamiento del Canal de Panamá. Existen alternativas, existen posibilidades. Lo que no hay en este momento es suficientes personas. Esto es más información al respecto de lo que se sabe. Se ha hablado de sitios en puertos prehispánicos, pero no están desarrollados. ¿Qué está sucediendo para culminar? Está sucediendo que tenemos un Ministerio de Cultura, ahora, bueno, teníamos una autoridad de cultura, ascendido a Ministerio de Cultura en 2018. Tiene la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que también tiene la Dirección Nacional de Museos, que ambos tienen que ver con 19 museos, solamente contando aquellos estatales con perfil de arqueología e historia. Además, están las asociaciones de interés público-privadas que tienen siempre el enlace con el gobierno. Y todos están relacionados con el patrimonio cultural subacuático. Pero el problema, como lo muestra o un poco señala la línea discontinua, es que del otro lado está una red de museos y centros de visitantes como una enorme oportunidad, porque no solamente agrupa a los 19 estatales, sino que también agrupa a todos los demás. Pero no están hablando exactamente en este momento
del mismo enfoque hacia materializar esta visibilización, esta divulgación. Las universidades, por su parte, también ofrecen oportunidades, los centros de investigación, las líneas de estudio, antropología, historia, turismo histórico-cultural, son una oportunidad, son una manera de leer lo mismo que lee la IP, que lee el Ministerio de Cultura, pero necesitamos unir, necesitamos hacer sincretismo, sinergia, y especialmente necesitamos combatir esa ciencia, esa carrera que es muy peligrosa, aparte de que puede ser la alternativa para un país muy pequeño, con muy pocas personas profesionalizadas en algo sobre este tema, y es que la todología, la tendencia a creer que porque soy gestor, soy científico, o porque soy arqueólogo subacuático, o al revés, haga que no estimulemos la formación, la profesionalización y el hablar con propiedad desde alguna de las disciplinas muy bien formados, más allá de que, de alguna manera, podamos aportar lo que tenemos como podemos. No me quiero ir sin agradecer a todos y todas que me han dedicado sus 10, 12 minutos, a la organización del encuentro, a Elena, por supuesto, a la diseñadora gráfica Maisa Ferro. Me importa mucho agradecerle, porque aparte de que fue la diseñadora de la exposición, también fue fue diseñadora de parte de lo que vieron ahora, la antropóloga Roxana Pino, y antes que nada, y por último, que no se me olvide, todo el team de hormiguitas que nos han atendido hoy, ayer, antier, y nos atenderán hasta que pongamos el segundo pie arriba de cada uno de nuestros vehículos para irnos de esta fabulosa tierra, todo el team Barba Meineke, todos los chicos que están ahí atrás, más todos los que están ahí arriba, más todos los que no veo en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Mirta. A continuación tenemos al doctor Alejandro Gumá, que es jefe de la Unidad de Cultura de la Oficina Regional de la UNESCO para la Cultura en América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, muchas gracias. La doctora Mirta me releva de reiterar los agradecimientos, que creo que es una constante. Yo quiero empezar diciendo que no estoy seguro que acá todos conocemos la expresión de bailar en casa del trompo. Yo me siento en la casa del trompo. Yo mi formación es sociólogo y no sé si existe la sociología subacuática, pero en cualquier caso en este llamado que ha sido común entre todos nosotros de la inter y transdisciplinariedad, creo que valdría la pena, porque de todas maneras las ciencias sociales también siento que todavía miran mucho a contextos urbanos, cosmopolitas, o sea que también están concentradas y no necesariamente al tipo de relaciones sociales que se expresan en ecosistemas como el ecosistema marino. Entonces yo estoy representando acá a la directora y representante de nuestra oficina en la UNESCO, la señora Anne Lemaitre, para hablar de los pecios de Santiago de Cuba y su presentación al público, un poco para contextualizar esta experiencia. Vale. Bueno, a modo rápido de contextualización, según este inventario de naufragios españoles en América, conducido por la Subdirección General de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura en España, la proporción realmente de pecios españoles identificados corresponde a Cuba, a 249. Pero bueno, hay mucho por explorar todavía y esto da cuenta de la riqueza, digamos, de este tipo de patrimonio en el área. Hay un marco normativo, ustedes van a tener la presentación, yo apenas puedo ser telegráfico por el respeto al tiempo, normativo e institucional, que en realidad ha sido un marco que precede
a la ley de patrimonio cultural recientemente aprobada hace 3 años en el país, que sirve un poco de sombrilla tan protectora a todos los temas de PCS. Pero como siempre decimos, la ley no garantiza automáticamente el cumplimiento de lo que estipula, así que toda ley requiere de políticas públicas que las realicen. En este caso hay un marco, reitero, institucional que precede a la ley y es una fortaleza con la que ya cuenta, o sea que en este caso la ley un poco que expresa una realidad que ya existía y que se venía trabajando. Hay un departamento nacional, hay una comisión nacional de monumentos donde esto a través de la cual se regulan mucho de los trabajos y las buenas prácticas. Está el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Bueno, Cuba ratificó la convención en 2008 y está el Centro Nacional de Patrimonio Subacuático, específicamente en Santiago de Cuba, el Centro Regional, que es quien lidera el plan de gestión y manejo del Parque Arqueológico Batalla Naval de 1898. Entonces, bueno, estos son los 7 sitios arqueológicos que conforman el parque subacuático vinculado a la Batalla Naval de Santiago de Cuba durante la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Es una historia bastante conocida, fue declarado Monumento Nacional en 2015 y acá están listados los sitios arqueológicos que ocupan de una costa sur de la provincia de Santiago de Cuba de alrededor de unos 220 kilómetros, ocupan unos 120 kilómetros a lo largo de la costa y bueno, se cumple con el criterio de la antigüedad. Acá están las fotos de a la izquierda o derecha, según lo estén mirando, está la ubicación, la señalización, las imágenes de los 7 sitios arqueológicos. Las paso muy rápido, después tienen acceso a la presentación. Ahora bien, la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural subacuático, y comentaremos hacia el final los desafíos, se crea y se promueve a través de una gestión educativa que se basa en la implementación de una estrategia de gestión educativa patrimonial ambiental que incluye canales de información patrimonial, incluye un fuerte trabajo con las escuelas, con la red de cátedras de UNESCO y con la red de escuelas asociadas a la UNESCO, específicamente a través de 2 proyectos de gestión educativa, Mi Patrimonio del Mar, que los pueden ubicar también en la web, y Panorama Marino. Un programa de intercambio de conocimientos y de formación de formadores, porque Santiago de Cuba es un centro desde el cual se irradia al país y ahora mismo hacia el occidente, Pinar del Río, la localidad de María la Gorda, que es un sitio turístico donde se están haciendo investigaciones y prospecciones. Ahí participan la Universidad de Oriente, universidades internacionales, la Universidad Politécnica de Cataluña, la de Cádiz, Alcalá de Henares, Valencia, entre otras. Y una actividad de sensibilización que tiene que ver con escuelas, talleres de fotografía, pintura subacuática, flujos de información integrado que incluye una plataforma del evento más importante que se hace y que organiza el Centro Regional en Santiago de Cuba, que es CubaSub. Un evento que tiene ya 10 ediciones, la última fue en el 2023, ahora toca, estamos en conversaciones a ver si se hará antes que concluya este año, que comenzó en el 2003, un evento grande internacional. El programa Un Patrimonio del Mar, la transmisión en streaming y la integración de información a través de varias páginas web, materiales audiovisuales que se producen y que tienen un carácter educativo son llevados también a las escuelas. Este es un ejemplo un poco, perdón si está pequeño, de la estrategia de gestión educativa de todos los actores que intervienen y el flujo de procesos. Acá está un poco lo que regula el sitio legalmente. Les hablé de la ley de patrimonio, hay otros decretos leyes y está la ratificación de la convención mediante la cual Cuba se compromete con el cumplimiento de sus preceptos, etcétera, y los lleva a la práctica. Bueno, aquí hay, en cuanto a la accesibilidad, hay programas de formación
de buzos, arqueólogos, fotógrafos e historiadores, en articulación con la red de oficinas del conservador e historiador de las ciudades de Cuba, específicamente también de las ciudades patrimoniales. Santiago de Cuba no es ciudad de patrimonio mundial, sino ciudad creativa por el área de música, pero es no importa, en todas las ciudades hay patrimonio y se trata, como se dijo aquí, de integrar tanto las convenciones y las herramientas que brindan las convenciones UNESCO como los distintos tipos de patrimonio. Hay esfuerzos y trabajos científicos aplicados a la protección y conservación del patrimonio subacuático y está todo este antecedente, digamos, un trabajo sostenido durante más de una década, dio como resultado el diseño del plan de gestión y manejo del sitio. De manera general se adoptan también disposiciones para garantizar la protección, garantizar el acceso no intrusivo, digamos, y en relación con la situación que siempre, o sea, esa ruta de la costa sur es una ruta muy activa en cuanto a fenómenos climatológicos y más recientemente también sismos en la zona oriental del país, así que hay un sistema de alerta temprana medioambiental, o sea que aquí también se articula el trabajo con los organismos de resiliencia climática, etc. En cuanto al acceso del público, hay pautas que se establecen por parte de buzos instructores y especialistas. Hay ejemplos aquí de esas pautas, ¿no? Y todo esto forma parte de un protocolo integrado. Hay que decir que realmente, tengo que decir que no, el acceso no está sobre la base hoy mismo por la situación que está atravesando el país, sobre todo la situación energética y de carencia de recursos e infraestructura. No podemos decir que sea un fenómeno nacional, aunque las exposiciones itinerantes que se organizan y sobre todo una exposición permanente en el Castillo de la Real Fuerza en La Habana y en el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad permiten, junto con la producción de materiales audiovisuales, la extensión de lo que no sucede, digamos, en programas de inmersión. Aquí se presentan algunas de las características del plan de manejo diseñado para el sitio. Y por último, los desafíos que quería comentar, validados en mis intercambios con Vicente González, quien es el punto focal de la convención allá y el director del centro regional. Tenemos el desafío de la accesibilidad, un desafío permanente, y ahora para el nuevo bienio programático de la UNESCO estamos trabajando con ellos para ver cómo más podemos ayudar, cómo podemos conectarlos con redes existentes más amplias. Esa accesibilidad les expliqué que sucede de una manera, pero bueno, realmente ellos están necesitando más apoyo para poder llegar a lo largo y ancho de todas las comunidades, digamos, más específicas en el país, donde pudiera haber, como en María la Gorda, en Pinar del Río, en el otro extremo, una presencia importante de patrimonio subacuático, la cooperación internacional, creo que la he mencionado, y la infraestructura y articulación nacional a la que me he referido también ya. Muchas gracias. Hola amigos, es un honor estar aquí hoy en Campeche compartiendo con colegas, expertos y responsables de museos que tienen la misión de proteger y difundir el patrimonio cultural subacuático. Agradezco a la Oficina de la UNESCO en México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a todo el equipo de INA Campeche y a la Subdirección de Arqueología por extenderme esta invitación. Represento a la República Dominicana y al Museo de las Atarazanas Reales MAR, uno de los museos con colecciones de patrimonio subacuático más importantes de América Latina y el Caribe. Quisiera comenzar recordando algo fundamental, la historia del Caribe, que es la historia del mar. Cada ruta, cada naufragio y cada objeto que yace en nuestros fondos marinos es testigo de las conexiones, los conflictos e intercambios que dieron forma al mundo moderno. Durante mi presentación compartiré un panorama del escenario nacional dominicano que da origen a la propuesta del Museo de las Atarazanas Reales MAR
Y pues ya les cuento que desde la segunda mitad del siglo XX, la República Dominicana comenzó a tomar conciencia del importante patrimonio sumergido en sus aguas. Pero en ese entonces el manejo era muy distinto al que concebimos hoy. Durante décadas, los estados tenían la potestad de firmar contratos con compañías privadas extranjeras para extraer piezas de naufragios. Era un marco legal aceptado en su momento y bajo este esquema de intervenciones se rescataron colecciones que de otra manera pudieron haber sido saqueadas y dispersadas en mercados internacionales. En esta época, el gobierno dominicano adjudicó contratos para la recuperación del patrimonio a compañías extranjeras, tomando como referencia las leyes de salvamento de 1967 de la Florida. Se promulgó un decreto que estableció una repartición igualitaria de los hallazgos, negociando para el país que pudiera conservar las piezas únicas. Aquí podemos ver algunas fotos de la época de los primeros técnicos y profesionales que formaron parte de esta comisión. Entonces continuamos en el tiempo diciéndoles que las circunstancias cambiaron. Esto cambió para bien el avance de la arqueología subacuática, la creación de nuevos marcos legales más estrictos y finalmente la adopción de la Convención de la UNESCO del 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático marcaron un giro decisivo. Se reconoció así que estos bienes no deben ser objetos de explotación comercial, sino preservados como un patrimonio común e inalienable. En nuestro caso, aunque la República Dominicana se adhirió más tarde a la Convención del 2021, ya desde la Constitución nuestra del 2010 se había declarado expresamente que el patrimonio cultural de la nación es inalienable, imprescriptible e inembargable. Este principio es clave para entender la labor que hemos desarrollado desde entonces. Aquí algunas fotos del momento. Aquí titulo esta diapositiva de la extracción al museo, una decisión de salvaguarda, porque si bien hoy consideramos inaceptable la comercialización de piezas, en su momento los contratos con empresas de rescate permitieron recuperar colecciones significativas. Lo importante es que estas piezas no se dispersaron ni se perdieron, sino que se transformaron en la base de un museo nacional. Y justo aquí está la clave de la experiencia dominicana. En lugar de terminar en colecciones privadas de otros países, los objetos recuperados se organizaron para crear un espacio público de educación, investigación y memoria, el Museo de las Atarazanas Reales Mar. Este museo es la mejor prueba de que incluso con un origen complejo es posible redirigir los esfuerzos hacia la conservación y la divulgación científica, garantizando que las futuras generaciones tengan acceso a este legado. En la foto tenemos un grupo de estudiantes haciendo sus investigaciones. Les digo aquí dónde se ubica el Museo del Mar, como le llamamos por sus siglas y por su patrimonio extraído de subacuático. El mar se ubica en la ciudad colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1990, y su sede es además un monumento histórico en sí mismo, que son las antiguas atarazanas reales, que fue el antiguo astillero y luego aduana real, la más antigua construida en América. El museo exhibe colecciones únicas de naufragios que abarcan desde el siglo XV, XVI, XVII y XVIII y XIX, lo que permite al visitante recorrer 4 siglos de la historia marítima. Como ejemplo de las colecciones, menciono aquí parte de ellas.
Cabe mencionar que la nao Santa María, aunque no se conservan vestigios materiales de esta embarcación, fue el buque insignia de Cristóbal Colón, cuyo naufragio en 1492 motivó la fundación del Fuerte de la Navidad, que fue el primer asentamiento europeo en América, y es ahí justamente donde inicia nuestro relato. Aquí en esta diapositiva tenemos el galeón de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, hundido en el 1641 por tormenta tropical, con un cargamento de plata que recuerda la magnitud del comercio global. Fue construido en La Habana en 1620, partió de Veracruz con plata de México y Potosí y porcelana china, del galeón de Manila, formando parte de la flota de la Nueva España. En 1686, William Phips extrajo toneladas de plata para la corona inglesa y siglos después, Jacques Cousteau en 1668 sustrajo cañones, 2 anclas y otros objetos. En 1977, Seaquest International, liderada por Bud Weber, bajo contrato con el gobierno dominicano, extrajo monedas y objetos. También Caribe Salvage de Tracy Bowden extrajo monedas, joyas y porcelana. El Concepción fue parte de la legendaria Ruta de la Seda o Galeón de Manila, ruta que abarca 3 continentes atravesando México por tierra. En la foto tenemos algunos vestigios de este gran galeón y fíjense cómo fue estudiado desde su hundimiento por varias personas y de hecho saqueado también. Aquí tenemos el enigmático barco de las pipas, descubierto en Montecristi en 2001, estudiado por arqueólogos del Instituto de Arqueología Náutica con la Universidad de Texas. Este transportaba miles de pipas de arcilla de origen holandés. Parece que su ruta original era hacia el valle del río Hudson y se había desviado hacia la costa norte de la Española para comerciar ilícitamente con contrabandistas y bucaneros de la región, que esto era muy común en aquella época. Los estudios del casco del barco sugieren que el navío era de construcción inglesa, probablemente al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, en un contexto de intensa competencia entre Inglaterra y Holanda por el control de los mares y el comercio transatlántico. Podemos recordar que esta fue la época donde Holanda tuvo pues un gran desarrollo, un gran despegue, siendo precursora de los bancos centrales y de las compañías por acciones. Aquí brevemente hablo de la flota de Azogue, hundida en 1724, formada por por 2 galeones, Nuestra Señora de Guadalupe y el Tolosa. Esta flota transportaba el mercurio de Almadén en España hasta Veracruz para su uso en las minas de oro y plata de América. El Tolosa fue un barco hecho, el primero, construido específicamente para el transporte de mercurio, un testimonio que da importancia, que cuenta la importancia de este material, de este mineral para la economía colonial. En 1977, la compañía de rescate Caribe Salvage, dirigida por Tracy Bowden, firmó un contrato con el gobierno dominicano para recuperar los restos del Guadalupe y localizar el Tolosa. Aquí tenemos incluso, déjame ver si puedo señalarlo por el puntero, aquí está el lugar del hundimiento. Quise presentarlo, es el mapa de los sitios arqueológicos subacuáticos en República Dominicana, de los que tenemos información y algún estudio. Entre ellos, las flotas del siglo XIX que combatieron en la batalla de Palenque, donde se enfrentaron ingleses y franceses, una de las mayores batallas navales del Caribe, de las que tenemos bienes en el mar. Esto es poco conocido, por eso lo menciono. También quiero mencionar el pirata inglés Joseph Bannister y su nave mercante, el Golden Fleece, quien después de tener una patente de corso inglesa para atacar a barcos españoles, hizo lo mismo con franceses contra Inglaterra. Fue perseguido y capturado por un buque inglés y liberado tras pagar una fianza
y menciono este pirata en especial porque después de ser liberado, atacó junto a buques franceses el puerto de Campeche, donde estamos, en México, atacando varios navíos ingleses. De este barco tenemos varias piezas importantes, entre ellas las manillas, que son brazaletes de cobre o latón o bronce, en forma de C, que son abiertos, fabricados principalmente en Portugal, Inglaterra y más tarde en Holanda, y se usaban como moneda de cambio para la compra de esclavizados. Amigos, el recorrido del museo está enriquecido, como vemos aquí, con recursos museográficos innovadores. Bueno, también tenemos mapas tácticos, pantallas digitales en varios idiomas, reconstrucciones inmersivas de interiores de barco, como la que estamos viendo en este momento, que le encanta a los niños, a los adultos, e incluso también tenemos dispositivos que emiten aromas, los llamados odoramas, para evocar la experiencia sensorial de un viaje marítimo del pasado. También tenemos un audiovisual que me gusta mucho porque es muy emotivo. Narra los eventos de la flota de Azogue cuando llegaron, el naufragio, basándose en documentos del superviviente Francisco Barrero Peláez, ofreciendo al visitante una experiencia completa. Uno se sumerge, la verdad. Y también nos habla del comercio colonial en el Caribe. Nosotros, amigos, hemos trabajado en el Museo del Mar para que no solo sea un museo de vitrina, sino que sea un espacio vivo que conecte con el patrimonio y con nuestra sociedad. Aquí hablamos de algunas de las estrategias de difusión y educación. Uno de nuestros logros ha sido difundir un museo tan especializado a públicos muy diversos y para esto desarrollamos estrategias que integran educación, cultura y turismo. Hemos organizado ciclos, por ejemplo, de actividades temáticas inspiradas en las colecciones, desde talleres infantiles como el Escape Game, que son estos juegos de escape nuevos, actividades con las embajadas para que ellas conozcan el patrimonio que tenemos y también para que den a conocer pues sus opiniones al público nuestro, hasta conferencias académicas y convenios. Elaboramos programas educativos en alianzas con escuelas públicas y privadas y universidades, eso es importante. Creamos exposiciones temporales relacionadas con la colección. Ahora tuvimos la construcción de navíos en madera, muy bonito, muy concurrido. Y utilizamos las plataformas digitales para acercar las colecciones a quienes no pueden visitarnos en persona. Sobre esto estamos trabajando. Estas acciones han permitido que un museo especializado en patrimonio subacuático se convierta en un espacio de referencia nacional e internacional. Bueno, hablemos de las lecciones aprendidas y el marco legal. La experiencia dominicana ofrece varias lecciones para países que aún no han desarrollado museos de patrimonio subacuático. La importancia de rescatar y preservar. Aunque las condiciones iniciales no eran las ideales, se logró evitar la dispersión de los bienes. Segundo, la necesidad de un marco legal sólido. La Constitución del 2010 fue clave al declarar el patrimonio cultural inalienable. Y tercero, la integración social y educativa. El museo debe servir a la sociedad no solo para conservar objetos. Y por supuesto, la importancia de la cooperación internacional, el diálogo con la UNESCO, con el BID y todas las redes regionales fortalece la región. Aquí presentamos la perspectiva regional. Finalmente quisiera subrayar un punto importante que es el de pensar en red. Este encuentro en Campeche, donde se discute la creación de una red iberoamericana de museos de patrimonio subacuático dentro de la plataforma de la UNESCO, nos interesa. Una red que nos permita compartir catálogos, publicaciones, investigaciones y experiencias de gestión y aprender de cada uno de estos, que podamos saber qué están haciendo los demás museos y aprovechar la experiencia. El mar está plenamente dispuesto a aportar en esa dirección. Tenemos claro que los naufragios no solo son parte de la historia dominicana, los que tenemos, sino que son parte del patrimonio compartido de la humanidad. Hoy la República Dominicana
ha recorrido un camino complejo pero exitoso. Y digo que complejo pero exitoso porque de estos primeros contratos de rescate propios de su época, pues pasamos a la consolidación de un museo nacional que educa, investiga y difunde. El Museo de las Atarazanas Reales es hoy ejemplo de cómo el patrimonio cultural subacuático puede convertirse en motor de identidad, conocimiento y cooperación internacional. Los invito a los que todavía no conocen Santo Domingo, a la República Dominicana, visitarnos y disfrutar nuestro museo. Y le agradezco por la atención y la invitación de nuestro Museo del Mar a este importante evento y conferencia. Muchísimas gracias. Llama mucho la atención en el caso de la ponente de Argentina, está muy como referido a la Patagonia, y ahí me acosan dos dudas. Una, en el resto del país no hay esta actividad o no se han hecho descubrimientos importantes, y la otra es, yo he estado en Argentina pero no en la Patagonia, entiendo que es helado, entonces bucear allá pues no ha de ser precisamente la actividad más agradable posible, y además decía que eran aguas turbias. Entonces, como que fomentar esa actividad ahí, pues las condiciones climatológicas creo yo no serían las mejores, pero bueno, se lo dejo para el comentario. Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a qué sucede en el resto del país, hay muchos ambientes acuáticos, hay una red hidrográfica muy grande, no es costa marítima. Básicamente la provincia de Buenos Aires, de ahí para el sur, es costa marítima. Y allí, en el resto del país, el agua es sin visibilidad, prácticamente. Puede haber alguna laguna donde haya un poquito de visibilidad, algunos centímetros, pero realmente no hay visibilidad, no hay actividad de buceo, pero sí ha habido trabajos arqueológicos. Hay un equipo con sede en la Universidad Nacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe, al norte de Buenos Aires, digamos, y ellos han hecho trabajos de arqueología subacuática. Que yo sepa, no hay ningún museo o algo del tipo de los temas que estamos tratando aquí, pero puede ser que lo desconozca. Y con respecto a la Patagonia, es cierto, el agua es muy fría. En general utilizamos trajes secos para bucear, que son herméticos o deberían serlo, para protegernos de la temperatura del agua, pero hay una especie de atractivo desde el punto de vista de la aventura. Entonces el buceo en la Patagonia es como, bueno, pues buceamos en la Patagonia, aunque se mueran de frío, pero justamente es esa sensación de haber hecho algo especial desde ese punto de vista. Pero es lo que tenemos, así que por eso tratamos de superar los obstáculos, de ponerle garra y corazón a tratar de darle visibilidad a nuestro patrimonio subacuático. Estamos empezando con algunas iniciativas de realidad virtual y realidad aumentada, pero recién estamos comenzando. Gracias. El comentario es que de las experiencias que he visto hasta ahora, creo que más o menos todos vamos caminando en el mismo sentido. Y me parece que tenemos también, pues gracias a la globalización y toda esta modernidad de las nuevas tecnologías, compartimos las mismas herramientas y también compartimos, bueno, algunas de las morosidades administrativas de nuestras instituciones. Veo también mucha colaboración con la comunidad, sobre todo con comunidades proactivas. Y bueno, esto lo pongo sobre la mesa porque siento que vaya, dentro de todo lo que he visto, no hay algo que digamos, creo que tenemos que seguir este ejemplo. O sea, me parece que
de alguna manera el reto que tenemos es ver qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? Porque además la musealización, digo, a excepción de lo que se ha hecho en vía pública o sacar a la calle y hacerlo itinerante, como lo vimos en el caso del Panamá, pues también restringe un poco el acceso democrático en el sentido de que se extrae del contexto y se encierra en este concepto museo que también ha sido como muy cambiante en la última década, ¿no? Y bueno, eso lo pongo como una reflexión. Y también preguntar en Cuba, ¿cómo les ha ido con este sistema de alerta temprana? Y esto me causa mucha curiosidad porque además, pues por lo menos en la zona del Caribe y a nosotros también nos toca la llegada de huracanes, que cada vez son más frecuentes con el cambio climático, y que se habla mucho del tema de resiliencia de la comunidad, y también resiliencia en el sentido de la preservación del patrimonio material e inmaterial. Entonces, mi pregunta es que acabas de plantear que tienen colaboración con instancias del área de climatología, entendí bien, para la cuestión de alerta temprana. O sea, yo lo escuché maravilloso, pero sí me gustaría entender un poco más de cómo les está yendo, ¿no?, con esto. La respuesta al riesgo siempre es la preparación. Y luego viene una visión muy, vamos a decir, desde mi punto de vista, estrechamente humanitaria de los daños causados por fenómenos climáticos. Lo digo porque se piensa mucho siempre en el preposicionamiento de carpas, de techos que se van a ir con un huracán, incluso de instituciones patrimoniales, pero es difícil colocar ciertamente en la agenda de la resiliencia los temas de la cultura de manera integral, porque a veces hay una desproporción en las prioridades, ¿no? Se entiende, se jerarquiza el tipo de daño y por tanto se jerarquiza los esfuerzos que hay que hacer encaminados a prepararse. Entonces, a veces se ve con colecciones físicas más movilización que, por ejemplo, con elementos, digamos, del patrimonio incluso vivo, patrimonio inmaterial. Ahora la UNESCO está trabajando en la preparación y en la culminación de un reporte sobre daños no económicos, se llama así, Non-Economic Losses, cuando ante fenómenos de cambio climático o desastres, le llamamos naturales, sabemos que son sus consecuencias también sociales lo que marca el tipo de afectación, para medir y tratar de cuantificar, sobre todo si queremos tener un ODS dedicado a cultura. Una de las razones, yo pienso, por las cuales se ha presentado cierta resistencia es a la construcción de indicadores culturales para medir la contribución de la cultura al desarrollo. Eso todavía es un área bastante pendiente. En el caso de la pregunta concreta de cómo se hace en Cuba, debo decir que el sistema de la defensa civil en Cuba está bastante bien articulado. Hay un fenómeno nuevo en cuanto a, yo lo decía, esta falla del sur oriental en Cuba, que es el de los sismos. No es lo mismo, no se puede prever un sismo, o sea, el tiempo de ocurrencia y además se ha demostrado, hace poco hubo uno muy fuerte en Pilón, que es en un municipio cabecera de la provincia contigua a Santiago de Cuba, y las consecuencias fueron realmente difíciles porque la infraestructura está construida sobre un elemento arquitectónico que se llama Gran Panel Soviético, en fin, y que no es adecuado es adecuado para huracanes, pero no es adecuado para sismos. En ese sentido, bueno, el Consejo Nacional de Patrimonio trabaja muy articulado con la defensa civil para la protección de colecciones físicas. Yo, francamente, no dispongo de información actualizada sobre cómo se hace con el patrimonio subacuático.
Sé que en el caso de la Bahía de Santiago de Cuba, los problemas que predominan no son los de la acidificación, etcétera. Probablemente en su relación con fenómenos climatológicos predominen otros. No sé qué impacto tiene el tema de los sismos y el tema de los huracanes. Sí puedo decir que el gran huracán que impactó Santiago de Cuba en el año 2012 tuvo un efecto, pero siento que más que al patrimonio subacuático per se, tuvo un efecto en la red de gestión de ese patrimonio, y eso se convierte en una afectación al patrimonio. O sea, tuvo un efecto en la afectación de infraestructura, de equipamiento, incluso de personal, porque la gente también se mueve, hay un fenómeno de migración interna que precede al fenómeno de migración externa, que en el caso de Cuba tiene un fuerte componente profesional, y son profesionales calificados que trabajan en esta u otras áreas. Así que esa es mi respuesta, un poco, sé que parcial a la pregunta, pero bueno, es un área que por lo menos está bien identificada. También como desafío seguir vinculando las cuestiones de gestión y manejo con las cuestiones climatológicas que están en la agenda en un lugar como en Cuba, y creo que en buena parte del mundo también.